ella ya habló un poco de Rizomática, que es un proyecto que coordino, que también soy uno de los fundadores. Hace casi 10 años que empecé a trabajar con tecnologías móviles, desde diferentes contextos, contextos de lucha, contextos de despojo, en África, en México, es donde tenemos más fuertemente el trabajo, y básicamente construimos redes celulares junto con comunidades indígenas y rurales que no cuentan con otra cobertura. Como parte de este trabajo me toca, y nos toca, porque somos varios, interactuar tanto con la gente que regulan las telecomunicaciones como la otra gente que construyen redes. No los construyen en las zonas donde trabajamos, pero igual toda la tecnología está desarrollada por ahí, una parte pues, y las políticas públicas, la regulación también está pues girando en torno a las necesidades de la industria. Entonces, como parte de ese trabajo, voy a conferencias de telecomunicaciones, hablo con reguladores, voy a la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También la gente del equipo que saben más de estas cuestiones también vamos, y en fin, estos panoramas de cómo se están moviendo las cosas y desde donde estamos situados, desde el trabajo que hacemos, el contexto, también tratamos de entender pues por dónde nos tenemos que mover. El trabajo de nosotros realmente se basa en 3 cuestiones: una parte tecnológica, una parte más de sostenibilidad y otra parte de políticas públicas y regulación. Sentimos que estas 3 cosas pues, nos permiten atacar el problema, ¿no? Entonces desarrollamos tecnología para poder conectarnos de la manera que sea el más apropiado. Desarrollamos software, integramos software y hardware. Trabajamos en cosas de regulación. Por ejemplo, operamos una red de telefonía celular, requerimos unos permisos para hacer esto, y entonces pues tenemos gente que sabe gestionar estos permisos, y cuando no nos dejan gestionarlos, pues vamos por otras vías y tratamos de obtenerlos, ¿no? También la parte de sostenibilidad, todo eso está muy bien, la tecnología, o sea, puedes operar la red legalmente, puedes operar la red en términos tecnológicos, pero si no es sostenible, ¿cómo le haces? Entonces, el plan de sostenibilidad de las grandes operadoras es hacer negocio, ¿no? Pues hacer mucho dinero y con eso financian la red. Nosotros partimos más de una cuestión sin fines de lucro, ¿no? Quiere que me enganche esta cuestión. Más libre, ok. Eso, entonces, yendo a estas conferencias y hablando, pues veo que muchas cosas se están moviendo hasta 5G. Y obviamente no tienes que ir a conferencias de telecomunicaciones para ver eso. Están las noticias a cada rato, ¿no? Entonces, tal vez podemos empezar con algo que yo llamo tropos, pero narrativas. O sea, ¿cuáles son los temas relacionados con el 5G que vamos escuchando hoy en día? ¿Relacionado con qué? Ok, entonces velocidad. ¿Qué más? Latencia. Velocidad, latencia. Cobertura. Ajá. Internet de las cosas. Internet de las cosas. Innovación. Ok, bien. Espectro. Costos. Voy a poner innovación. Y Coches automáticos. ¿Qué cosa? Coches automáticos. Coches automáticos. Autónomos sería, ¿no? Automáticos ya los tenemos. Autónomos. ¿Qué más? ¿Algo más? Obsolescencia programada. Ajá. Obsolescencia programada. Y en el plano más como político, ¿qué hemos escuchado? China, exacto, China, bien. ¿Qué más? Brecha digital. La brecha digital, ok. Hijos de Piñera. A ver, ¿qué dijo ahí? Espionaje. Acceso a los datos. Ay. Acceso a los datos. Había en el tweet algo de salud. Consecuencias para la salud. Salud, va. Salud. ¿Qué más? ¿Algo más? Empleo. Ok, eso, ahora ya estamos.
Industria 4.0. Ok. Empleo. ¿Qué más? ¿Algo más? Propagación. Ok. Muy bien. Inteligencia artificial. Bueno, vamos a dejarlo ahí por un momento. Son muchos. Ok, entonces, de una tecnología que es 5G, ¿no? Ya estamos hablando de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, eso, la idea de la charla un poco es entender cómo las redes de 5G funcionan, de dónde vienen, cómo son. No vamos a irnos muy profundamente en la tecnología en sí, pero realmente es cómo se relacionan con todas esas otras cuestiones narrativas que estamos escuchando constantemente. Mucha gente cuando hablamos de 5G dicen, realmente no sé de qué estamos hablando. Inclusive las personas en la industria de las telecomunicaciones muchas veces dicen, no sabemos qué es el 5G. ¿Por qué? Porque todavía no está definido al 100% qué es. Pero para empezar, tenemos que conocer algunos términos básicos. Uno es la UIT. ¿Alguien sabe qué es la UIT? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es la oficina de la ONU que se encargan de las telecomunicaciones. Desde la UIT y en conjunto con las empresas van poniendo unos blancos, unos targets de la tecnología, ¿no? Diciendo, las redes hoy en día son así, pero las necesidades son para el futuro asá, ¿no? Entonces, 5G en el mundo de la OIT se llama IMT 2020. ¿Ok? 5G se refiere a la quinta generación de las redes móviles, ¿no? Dentro del mundo de la UIT, que regula toda la cuestión, es IMT 2020. IMT es International Mobile Telecommunications. 4G es 2010, 3G 2000. Cada 10 años la UIT va como estableciendo, obviamente lo hace con anticipación, de que va a haber una nueva generación de tecnologías. Cada 10 años reinventan todo, ¿no? Yo por lo menos no conozco otra industria que cada 10 años plantea un rehacer de todo, ¿no? Entonces, IMT 2020 es 5G. IMT 2010, 4G. IMT 3G. ¿Sale? La UIT pone los requerimientos, digamos. Dice, tiene que ser tan rápido, tiene que haber tantas conexiones. Entonces, cada 10 años van estableciendo estos requerimientos. 5G, por ejemplo, hablamos aquí de latencia. Esto. Por ejemplo, 5G tiene unas especificaciones súper altas para latencia y velocidad y estas cuestiones, comparado con el 4G. Tiene que ser mucho más rápido, tiene que ser mucho más estable, tiene que poder pasar mucho más datos comparado con 4G. Esos son los requerimientos aquí. Eso luego pasa a otro cuerpo que se llama el 3GPP. ¿Alguien ha escuchado el 3GPP? ¿Qué es el 3GPP? Third Generation Partnership Project. ¿Y eso qué hacen ellos? ¿Sabe qué hacen? Es una asociación de organismos estandarizadores. Tal cual. De europeos, americanos, japoneses, chinos, y entre ellos se ponen de acuerdo y definen los estándares técnicos de cómo va a funcionar una tecnología. Perfectamente dicho. Entonces se establecen los requerimientos y luego va aquí, que son los cuerpos de estándares que se agruparon todos en este partnership, en esta alianza, y así van definiendo cómo exactamente va a funcionar eso. Entonces, si la UIT dice tienen que alcanzar 1 gigabit por segundo de cada conexión, por decir algo, ellos tienen que ver cómo realmente lo van a hacer. Cómo haces que los diferentes componentes del sistema van a funcionar el uno con el otro. Todo esto. Entonces ellos hagan lo que se llaman releases, sacan un release, un lanzamiento cada cierto tiempo cuando están listos, realmente no hay una periodicidad, en donde
están los estándares y especificaciones para tal cosa, ¿no? Entonces, a partir del lanzamiento 15, ya empieza a hablar de 5G y ya el 16, que ya está por finalizarse, ya es 5G. Y eso es cómo debería de funcionar el transmisor, que se llama New Radio. Eso es el concepto de radio base. En 5G se llama NR, New Radio. Bueno, en fin, son un montón de cosas que la verdad son muy interesantes, pero no tanto, ¿no? Entonces, ellos definen 5G. Otro trabajo que tiene la UIT que es muy importante es el tema de espectro. El tema de espectro. Eso es, para que ellos puedan hacer su trabajo, necesitan saber en qué frecuencias va a operar esta tecnología y así poder diseñar los diferentes componentes del sistema. Desde 2015, la UIT definió ciertas bandas. Bandas son rangos de frecuencias para 5G. Y ahora, en otra reunión de la UIT del 2019, que todavía está por venir, van a discutir agregar otras bandas. Entonces, en Chile, por ejemplo, ya anunciaron anteayer cuáles van a ser las bandas de 5G en Chile. ¿Alguien sabe cuáles van a ser? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? 28 qué. Ok, nos tenemos por acá 28 gigahertz. Y tenemos aquí 700 megahertz. Y tenemos otro en medio que según yo es 3.5 gigahertz. Por ahí. Lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo la mayoría de los países, es una bolsa de bandas para 5G. Esto se refieren a frecuencias bajas. Esto lo que le llaman mid-band, medias y altas. Estamos hablando de 28 gigahertz, es súper alto, ¿no? Entonces, cuando hacen lo que dicen es aquí para cobertura en zonas periurbanos, rurales, aquí para áreas metropolitanas y eso para situaciones muy densificadas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Ok, claro. ¿Qué es el espectro? Bueno, di una charla la última vez que estuve sobre eso, ¿no? Esos son frecuencias, ¿no? O sea, básicamente cuando hablamos del espectro para telecomunicaciones, es sobre qué frecuencia podemos operar tal servicio. Es la manera más fácil de entenderlo. Y las diferentes frecuencias tienen diferentes propiedades. Entonces, cuando hablamos de 700 MHz, que está muy por debajo de 28 GHz, o sea, la onda es más grande, sirve más para grandes espacios. 28 GHz es lo que llaman la banda milimétrica. La onda es milimétrica, súper pequeña, lo cual permite transferir mucha información en distancias más cortas. Y permite mandar menos información en distancias más grandes. Por ejemplo, puede penetrar un muro. No penetra ni el aire casi. O sea, no es muy útil para gran cosa más que mandar mucha información en una distancia muy corta. ¿Okay? Entonces, cuando Chile dice, nosotros hemos identificado estas bandas para 5G, significa que va a empezar un proceso en donde el país hace una licitación. Van a decir, ok, ya está identificado para 5G estas bandas, vengan los que quieren postular para poder acceder a estas frecuencias y luego dar los servicios sobre estas frecuencias. Normalmente, y con 5G más que nada, van a ser las mismas empresas en general de las que ya conocemos, los Entels, los Movistars, los Claros y todo, ¿sí? Entonces, eso también se define entre la UIT y el 3GPP, de en qué frecuencias realmente puede funcionar los equipos. ¿De acuerdo? Y entonces, eso es importante porque desde los dispositivos también tienen que funcionar en estas mismas frecuencias. Entonces, no sirve de nada que tienes una red emitiendo en 700 MHz si el teléfono o el dispositivo no puede también hablar en 700 MHz. Entonces, eso empieza todo otro proceso de fabricar los dispositivos para hacerlo.
Actualmente para 5G no hay muchos dispositivos. Es muy nuevo, ¿no? Todavía no hay un mercado gigante donde tú puedes ir a comprar un móvil que puede funcionar en estas frecuencias con esta tecnología. Hay algunos, pero no son muchos. De hecho, hay algunos despliegues de 5G en China, en Corea del Sur, en Japón, relativamente pequeños. En Estados Unidos están como 3 o 4 ciudades y hay 2 o 3 teléfonos nada más. Entonces no es algo que hoy en día sirve de algo, pues, ¿ok? Pero, ¿por qué estamos aquí para hablar con eso? Porque viene en camino. El gobierno de Chile ya dijo, eso viene en camino. El gobierno de casi todos los gobiernos, todos están así enloquecidos con el 5G porque va a resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que proponen con el 5G? Ya que pasamos por esta parte técnica, que yo sé que fue muy rápido. Básicamente lo que proponen son mejoras de diferentes tipos. Normalmente cuando vas a las presentaciones te lo ponen en un triángulo. ¿Ok? Y en este triángulo hablan de 3 cosas. El primero es mayor velocidad o data rate, ¿no? Eso es ahora con el 4G o el 3G o lo que fuera, puedes entregar o puedes hacer una velocidad de transferencia de datos X. No sé aquí en Chile qué es, tal vez 20 megabits por segundo, 30 megabits por segundo en 4G. Ahora para el 5, ¿cuánto? Hay 100. Hay hasta 100, muy bien. En el 5G 100 va a ser como el mínimo. Entonces, más datos, más capacidad de transferir muchísima información. Eso es una. La otra es, alguien dijo Internet de las cosas, ¿no? Hay uno que es lo que llaman Massive Machine-to-Machine Communication, que lo escriben así, Massive Machine, que es una sopa de letras que básicamente significa que se puede conectar muchos más dispositivos a la red. ¿Por qué? Ahora, hoy en día, estamos acostumbrados en general de que pues tengo un par de dispositivos que se conectan a la red. No sé, tú, atrás, ¿cuántos dispositivos tienes que se conectan a una red? 5, ¿cuáles son? No la red eléctrica, la red de internet. Ahí está. Mujer moderna, sí, ok, la lavadora, bien. Claro. Bueno, no sé quién más tiene una lavadora inteligente, pero está muy bien, ¿no? Está bien. Son pocas cosas y normalmente son dispositivos personales de comunicación. La lavadora inteligente ahora es como un emblema de lo que viene, porque van a haber muchos más dispositivos inteligentes dentro de las cosas que utilizamos. Alguien también dijo coches autónomos, Internet de las cosas. ¿Entendemos este concepto de Internet de las cosas? ¿Alguien sabe qué es el Internet de las cosas? Claro, es literalmente, es más bien, se debe de entender al revés, es Internet dentro de las cosas o las cosas conectadas al Internet. Hay una propuesta desde las industrias de que debemos de conectar todo al Internet y así también vamos a resolver todos los problemas del mundo. Entonces, ella ahora puede controlar la lavadora de su casa a través de su celular. ¿Qué permite eso? Que la lavadora se conecte a Internet, ¿no? También las videocámaras, un montón de sensores ambientales, lo que tú puedes imaginar. Todo el concepto de casa inteligente es eso. Son dispositivos que antes no se conectaba a la red de internet, que ahora sí se conectan a la red de internet y los puedes controlar, monitorear, etcétera, a través de internet. Entonces, esta pata de 5G es cómo vamos a aguantar tantas conexiones, tantos dispositivos en la red. Por ejemplo, la propuesta de 5G es 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. 1 millón. Y ahora con 4G puedes hacer 2.000, 3.000 dispositivos. ¿Ok? Entonces, la idea de la charla es preguntar por qué
es importante tener una red donde podemos conectar 1 millón de dispositivos en 1 kilómetro cuadrado. O sea, ¿cuál es la idea atrás de eso? ¿A dónde nos quieren llevar con eso? O sea, por ejemplo, escribí en un artículo, 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado en el lugar más densamente poblado del mundo, que es Manila, en las Filipinas, sería 43 dispositivos por persona. En el lugar más densamente poblado del mundo. Entonces, mucha capacidad de conectar muchas cosas. Y la última habla de latencia y de estabilidad, lo que le llaman reliability. Lo que quieren hacer también, ultra low latency, high, todos son sopas de letras. Ultra low latency, high reliability, eso es una cosa. Vas a las conferencias y te sacan esta cosa. Ultra low latency es latencia muy baja. Latencia es cuánto tiempo toma para que cuando yo mando un paquete llegue de un lugar al otro lugar. High reliability es estabilidad máxima, o sea, no se pierden los paquetes en el camino. Entonces, esa parte tiene que ver con también coches automáticos. Imagina que tienes un coche autónomo que anda por la ciudad y necesita recibir información para no chocarse con las cosas y para no perderse. Si la red no le entrega información, se pierden los paquetes en el camino, pues se choca el auto y se muere la gente, ¿no? Entonces la idea aquí con 5G es tener latencias muy bajas. Cuando yo mando un paquete llega súper rápido y no se pierde en el camino. Y tiene que llegar a 99.99999% de confiabilidad. También, entendiendo eso, también tenemos que entender ¿para qué necesitamos unas redes que hacen eso? ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Por qué es tan importante que lleguen los paquetes así tan rápido y tan confiablemente, ¿no? Pues por lo mismo, porque sobre estas redes quieren construir sistemas críticos. Entonces, los ejércitos, nosotros, los consumidores, Uber, por ejemplo, la empresa de Uber que se acaba de lanzar públicamente en la bolsa, ¿no? En Nueva York, parte de su objetivo es llegar a tener autos sin chofer, ¿no? Eso es su negocio. Ahora pierden mucho dinero porque tienen que pagar a los choferes. Pero ya que no tienen que pagar a los choferes, se hace más fácil su negocio. Obviamente a nosotros, pues, nos quedamos sin trabajo, ¿no? Pero, entonces, eso es el triángulo del 5G. Y a partir de ese triángulo podemos entender muchas cosas, como acabo de decir. Uno, que es una plataforma para Internet de las cosas. Dos, es una plataforma para permitir muchas cosas remotas y autónomas. Porque la otra cosa aquí que siempre dicen es, va a haber un doctor en Nueva York que va a poder hacer una cirugía en Los Ángeles. Bueno, está bien. Eso es la idea, ¿no? Y esta de velocidad masiva de datos tiene que ver también con otros sistemas de comunicación. Hoy en día, básicamente, hablas, escuchas, no ocupa mucho ancho de banda, no necesitas transferir tantos datos para eso. Esto se ocupa principalmente para qué? Cuando tú compras tu bolsa de datos, ¿en qué ocupas la mayoría de los datos? ¿Streaming? Fotos. Claro, streaming como ver videos o ambas. No. Aquí, por ejemplo, sobra mucho. O sea, hacer streaming de un video ocupa, comparado con lo que están proponiendo, nada. No es como, no es tan importante. Aquí lo que están proponiendo es para entregar realidad virtual, realidad aumentada, sistemas de videojuego, que ocupan muchísimo más información de lo que uno mismo podría producir en su comunicación normal, diaria. No, para que puedas ver un video en 4K en tu celular. No sé realmente para qué vas a querer hacer eso si la pantalla es así, pero bueno. A eso van con todo eso, ¿sale? Y esa parte, cuando entendemos eso, también entendemos que 5G no es algo
que intrínsecamente está relacionado con la comunicación humana. Es algo que habilita un montón de otras cosas que no tienen necesariamente que ver con cómo nos comunicamos, que es un cambio bastante importante. O sea, la mayoría de nosotros, las comunicaciones que hacemos es entre nosotros y otra persona. Yo diría, todavía, ¿no? La propuesta aquí es que también van a estar empezando a hablar entre ellos, ¿no? O ellas, las máquinas, las cosas, porque todo se va a conectar y luego tenemos que tener un sistema para que todo eso se hable entre sí. Y yo creo que ahí tenemos que pues detenernos un poco y entender qué implicaciones va a tener eso para el mundo. ¿Qué significa no estar conectado a una red cuando ya conectamos a todo a la red? Y si uno dice no quiero o no tengo el dinero para hacerlo, ¿qué sucede? ¿Qué haces? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo vives? Entonces, yo siempre pienso en los coches autónomos y digo, por ejemplo, para los coches autónomos crearon un protocolo, esta gente por acá de este mundo, que se llama vehículo a todo. Es un protocolo de comunicación. Vehicle to everything, literalmente le llaman así. V2X, X es everything, todo. ¿Qué es? Son sistemas, protocolos, maneras de comunicar entre un vehículo eventualmente autónomo y el mundo. Entonces, dentro de V2X está vehículo a peatón. ¿Dicen peatón aquí, la persona que camina acá? Vehículo a la red, vehículo a vehículo, en fin, Entonces, al semáforo. Entonces, cuando tú dices, ok, este vehículo necesita poder percibir que yo estoy allí para que no me vaya a atropellar, ¿no? Básico. Y va a tener que correr algún protocolo de comunicación entre mi persona y el vehículo para que eso no suceda. Pero ¿qué pasa si yo no estoy conectado a la red? ¿Qué suceda? Es muy preocupante para mí eso. No sé si sea mejor o peor los coches autónomos. Pero nosotros, en torno a la red, pues, ¿qué nos deja? O que nos vamos a estar ahí esperando que se cambie el semáforo porque la vereda inteligente no es capaz de reconocer que estamos así porque no nos conectamos a la red a través del celular o un dispositivo, quién sabe cómo va a ser. Entonces, para mí la cuestión con 5G, donde empezamos a entrar en lo político con 5G, primero tiene que ver con el espacio, el entorno, cómo vivimos en el espacio y cómo vamos a convivir con estas redes y las propuestas que vienen siendo habilitados por estas redes. Y esos son debates que muchas veces no tenemos. En el caso de Chile, y que sea el caso, para los países, como desde la política pública, 5G es, así vamos a avanzar, ¿no? Nadie sabe realmente cómo, pero es como mejor seamos nosotros los primeros y no los últimos. Entonces, yo estuve en una conferencia de gente que regula las telecomunicaciones de todo el mundo y de Chile se paró alguien y dijo, Chile va a ser el primero en tener 5G en la región y así le vamos a dar a todos, ¿no? Y vamos a ganar mucho dinero y vamos a habilitar un montón de industrias y todo. Entonces, para los estados, 5G es una política de estado muy importante porque a través del 5G se supone que se va a introducir muchos mecanismos de mejorar la producción agrícola, la producción de cualquier cosa, ¿no? El mismo mover gente de un lado a otro, todo se va a mejorar con 5G. Otra vez, nadie sabe exactamente cómo, y eso es lo preocupante. Y mucho menos piensan en qué pueden ser las consecuencias negativas de lo que estamos haciendo. Y desde cuestiones muy básicas de cómo me muevo en el espacio, o sea, qué entendemos por espacio público y cómo interactuamos nosotros con el espacio público y cómo vamos a interactuar con un espacio público lleno de máquinas conectados a una red y hablando entre sí, ¿no? Que nosotros ni siquiera vamos a poder entender ni siquiera lo que están diciendo. O sea, imagínate en el vehículo, empiezan a hablar entre ellos y pues vamos a atropellar a este. No vas a saberlo. O sea, no es como entendible por el ser humano ni siquiera lo que se está platicando aquí. Entonces, eso es como una preocupación latente. Sí.
Sí. Puede ser. Lo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, cuál es mi opción de no participar. Eso es lo que estoy tratando de conversar ahora. Si no quiero entrar en una comunicación mediatizada de esta manera, ¿cómo le hago? ¿Va a ser posible o no va a ser posible? El otro es muy vulnerable. Y eso ya está comprobado. ¿Vulnerable en qué sentido? Ahora, existen unas cosas que le llaman botnets. ¿Han escuchado los botnets? ¿Qué es un bot? ¿Alguien sabe qué es un botnet? A ver, ¿cómo? Exacto. Ya vivimos en un mundo donde conectamos muchas cosas a la red. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia. Antes las cámaras de vigilancia estaban en un circuito cerrado. Entonces, la guardia en la oficina de seguridad del edificio miraba lo que estaban las cámaras y hasta ahí nomás. Y ahora puedes comprar paquetes, ¿sí? Vas en cualquier lugar, puedes comprar 5 cámaras, 8 cámaras, lo que tú quieres, y todos se conectan inalámbricamente a internet, y así puedes monitorear tu casa desde tu celular. Bacán, ¿no? Muy bien. El problema es que nadie cambia la contraseña default de su cámara cuando lo recibe. Y todas las cámaras salen de las mismas fábricas de China con el mismo password, ¿no? Entonces, como están conectados a internet todos estos, luego hay gente, hackers, crackers, lo que los quieres llamar, toman control de estos dispositivos remotamente y utilizan la capacidad de procesamiento de estas cuestiones para atacar diferentes partes de la infraestructura de internet. A un nivel de que tumban el internet por ciertas horas al día en ciertos lugares del mundo, ¿no? Eso es con unas cámaras que están conectados. No estamos hablando del millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos un fuerte problema también de seguridad. De cómo aseguras de que los dispositivos no terminan en una de estas cuestiones. Y hasta ahora no hay propuestas porque al final de cuentas quieren que todos los diferentes sistemas industriales, energía, salud, todo van a correr sobre estas redes. Ya en parte ya lo están haciendo sobre la 4G y el Internet en general, pero 5G se está posicionándose específicamente para ser la respuesta de cada industria para cada necesidad. Toda la red eléctrica se va a conectar a estos sistemas, la red inteligente de electricidad. Que sí, cuando lo analizas dices, ok, va a introducir ciertas eficiencias, etcétera. Bien, pero el lado de la vulnerabilidad y el lado de también el otro tema que es la seguridad de nuestros datos personales. Eso es el otro problema que tenemos. Cuando tú te conectas por tu teléfono, pues el teléfono tiene cierta información sobre ti, ¿no? Con quién hablas, dónde estás. O sea, es bastante ya con lo que tenemos. Cuando ya conectamos a muchas más cosas, pues ya va a haber producir muchos más datos. Y eso es parte también de la propuesta de 5G, de que va a estar produciendo muchos datos, muchísimos. Y estos datos lo mandan aquí a esta cuestión de la inteligencia artificial. Ya vivimos en este mundo, no es que no está pasando, ya está pasando. Otra vez, regresando a Uber y los coches autónomos. Uber y estas empresas, para poder transicionar hacia la autonomía, tienen que entrenar la inteligencia artificial para saber manejar y saber comunicar y saber qué hacer. Eso, cada vez que tú tomas un Uber, tú estás contribuyendo a que están programando esta inteligencia artificial. A llegar a un punto en que en 2 años entras al Uber y no va a haber nadie manejando. Más que ¿no? Entonces, con el 5G se permite
un despliegue masivo de dispositivos conectados a Internet y entonces un flujo de datos increíble y de cualquier cosa que uno pueda imaginar. De tu casa, ok, tu lavadora, bueno, pero luego el refri, luego el tostador de pan, luego también mucha gente tiene hoy en día timbre para que puedes como contestar como estuvieras en la casa, pero tú estás en otro lado. Todos estos datos en conjunto ya no nos deja mucho espacio íntimo, pues. ¿Alguien tiene una pregunta? Pues eso es la propuesta tecnológica. Y de hecho con el 5G empiezan a topar también con ciertos límites de las capas de transporte. O sea, hay problemas con la arquitectura básica del Internet que no responde suficientemente rápido para lo que están proponiendo. No, eso es el punto. Y por eso están enfocados tanto aquí. O sea, mucho ingeniería se están metiendo en asegurar justamente que todo llegue donde tiene que llegar, aunque sean millones y millones y millones de cosas a la vez. Eso es la propuesta técnica de 5G. Porque si eso no funciona, o sea, si lanzan el 5G y se ponen autónomos los coches y los coches empiezan a chocarse cada rato, ya fracasó su plan, digamos. Y se van a ir a la bancarrota varias empresas y mucha gente que ya tiene mucho dinero va a perder algo de ese dinero. Entonces están haciendo todo lo posible para que eso no suceda. ¿Sí me explico? O sea, yo ayer leí un documento hecho por el ejército de Estados Unidos, también sobre 5G, con todo ese rollo anti-China y todo, pero en el fondo el argumento es nosotros como el ejército de Estados Unidos corremos muchas cosas sobre las redes, incluyendo las comunicaciones de cuándo van a lanzar un cohete nuclear. Imagínate, ¿no? Sobre redes comerciales. Entonces ellos dicen, si esta cosa no está asegurado bien, vamos a tener problemas desde el campo militar, ¿no? Entonces sí están trabajando bastante en eso. Yo en general, de la parte de la ingeniería de la red, yo no tengo muchas preocupaciones. Yo creo que sí van a poder. El problema es la gente que te da el dispositivo y el servicio sobre este dispositivo van a obtener tus datos. Eso es el problema, no de que la red va a fallar per se, no sabemos, pero no creo que vaya por ahí el problema. La red sí va a entregar todo. Lo que pasa es que cada vez que te entregue una información, hay alguien ahí que es tu proveedor de servicios, o sea de la red, o sea de la aplicación, que también está recibiendo una copia de eso y junto con todos los otros datos de todos, pueden hacer pues ya muchas cosas. A ver, perdón, vamos tú y luego... Para compartir un poco esto, el libro de algo que Sí. Sí. Ujú. Claro.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. De acuerdo. El asunto que tenemos aquí es que cuando hablamos de 5G y espectro y estas cosas, son decisiones que se toman a partir de otros intereses y ideas, y no los tomamos en torno a lo social, lo político. Son decisiones técnicas y de inversión extranjera y de la industria. O sea, 5G más que nada va a ayudar a la industria, sea que sea para hacer sus comunicaciones industriales, cosa que está muy bien, yo ahí no tengo ningún problema, pero están tratando de poner todo dentro de la misma red: seguridad nacional, industria, movilidad, salud, comunicación personal, en la misma red. Y de ahí lo que ellos llaman verticales, son los diferentes negocios que surgen a partir de esta plataforma. Entonces, para ellos es como ponemos la plataforma y luego vemos exactamente para qué sirve. Y para mí no debemos de permitir que nos hagan algo que luego ya no hay mucha marcha atrás. Porque si bien sabemos, somos muy, como decimos en México, muy pendejos, muy idiotas, y sí compramos. Cuando nos venden algo, pues si tenemos dinero lo compramos. Entonces todo eso también va a venir justo con un rollo de necesitas esto, y al final de esto ya no te diste cuenta, pero en el camino ya pues... Un millón.
tienen que recargar, que van a estar ocupando energía, o sea, ¿cómo vamos a sostener eso como sociedad si creemos que eso es completamente normal, ¿no? Entonces, ahí como se introduce otra dimensión de la parte ética, crítica, que parece que no vamos a pensar. No sé si a usted está pensando. Sí, o sea, lo que pasa es que también la información que llega al consumidor es una, y la información que se maneja entre, y eso es la parte en donde yo tengo ciertos privilegios de ver esto, de cómo se habla entre ellos, entre los que venden los equipos, a los telcos, o sea, esa conversación también todos ellos, no es que viven en otro planeta, es que hay, dentro de estos grupos hay intereses también, y esos intereses hay unos que son más fuertes que otros. Entonces, una cosa que yo entendí, por fin, era que la gente que fabrican los procesadores son los que están metiendo esta agenda, más que los operadores de red. La gente que opera y tiene que construir las redes 5G es una pesadilla, literal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares no han terminado de construir las redes 4G. En América Latina estamos en 40% de 4G. Y para poder construir 4G tuvieron que ir a los bancos y endeudarse los operadores para construir estas redes super mega increíbles desde el 2010. Un segundo. Entonces todavía no han recuperado ese dinero y ahora están diciendo, oye, no solo tienes que seguir operando 4G, tienes que ahora instalar 5G en estas otras frecuencias con estas características. Por ejemplo, hablamos de la banda de 28 GHz. 28 GHz requiere que tienes un transmisor como cada 50 metros. Cada poste de luz es básicamente el concepto. Cada poste de luz va a tener que tener un transmisor de la red adentro para poder aguantar el tráfico y poder realmente entregar un señal a alguien. Entonces, para el operador es así como, ¿cómo vamos a hacer eso, no? ¿Cómo vamos a financiar esta cuestión? Entonces, eso para mí es una de las esperanzas que yo tengo, que va a frenar un poco la situación. Porque el otro asunto es, con todos estos servicios que van a ofrecer en 5G, los operadores no saben cómo cobrar. Dicen, no sabemos cuánto cobro a un sensor de tu máquina. Porque ahora tu máquina está conectado al Wi-Fi de tu casa, digamos. Pero el futuro de lo que están planeando es, cada cosa se va a conectar a la red, no de tu casa per se, pero va a ser otro consumidor más de Entel, ¿no? Entonces, ¿cómo cobro eso como operador? No saben, literalmente vas a las conferencias, están ahí así como, tal vez hacemos esto y el otro así, y no tienen la menor idea, porque no está claro cómo va a suceder todo eso. ¿Tenías un comentario? Ah, perdón, también el compañero. Claro. Bueno, en torno a ese punto no sabemos, como tú dices, podemos imaginar que mejor no va a ser, ¿no? Pero por ejemplo hay algunos países que tienen reglamentaciones antes de que existe 5G que dicen el nivel de radiación isotrópica puede ser este nivel. Y todas las propuestas de 5G, especialmente para operar en las bandas más altas, superan estos límites. Entonces en Bélgica tienen una ley que dice eso es el nivel y 5G rebasa este nivel, así que no va a haber 5G aquí hasta que no encuentren una manera de construirlo por debajo de este. Pero lo que suceda, entonces en Bélgica
mucha gente así como, qué bien, nuestras regulaciones locales nos van a salvar del cáncer, lo que sea, de un lado. Y del otro lado, hay muchos intereses políticos y económicos en Bélgica que dicen, ¿cómo no vamos a tener 5G aquí? Nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar en la penuria porque en Holanda y en Luxemburgo y no sé dónde van a tener estas super mega redes y por naturaleza de cómo funciona el capitalismo, pues por ahí va a migrar los servicios, el talento humano, todos van a ir a estos lugares porque aquí vamos a tener una red de la edad de la piedra. No, en serio, entonces es lo mismo que Chile. Chile, vamos a ser los primeros, no importa. No importa si es bueno o malo, pero ser los primeros nos da una ventaja sobre los demás, ¿no? Ahí tú tenés un... Pues para mí es bastante claro que son los mismos modelos de negocio con el volumen en 11, ¿no? Es como simplemente una amplificación de algo que ya viene sucediendo desde que iniciaron con todo eso. Y lo que permite es que empezamos a fusionar sistemas que antes no estaban fusionados. Entonces alguien habló de la industria 4.0. Lo que hablan ahí es la conexión de sistemas ciberfísicos o ciberfísico-biológicos. Es cómo conectas los sistemas biológicos con los sistemas físicos y los sistemas cibernéticos. Todo con la tecnología actual no se hace al nivel que ellos quisieran, ellos siendo la gente que saca provecho de eso, ¿no? Con esto es como ya la culminación de este proyecto de los sistemas ciberfísicos, ¿no? que permite que siempre viene el uno acompañado del otro. Entonces, cómo te muevas de una manera mediatizado por la red. Ahora, por ejemplo, pues andamos mirando el teléfono que tiene el mapa, con el GPS. Cuando antes pues no se hacía eso, se perdía uno, pero llegabas igual, ¿no? El Uber, todas estas cosas. Estamos iniciando ya este nuevo mundo, nueva era de los sistemas ciberfísicos. Y también los vemos, tirados en la calle, las bicicletas, toda la economía de sharing economy, todo eso. También, ¿cómo le sacas plata de eso? Pues conectándolo al internet. Y eso es el chiste al final. Permite la extracción de dinero, ¿no? A nivel hiper intenso, ¿no? Pero, por otro lado, cuando tú nos cuentas, en el fondo, el discurso de las autoridades chilenas, eso también es la repetición de un discurso, ¿sí? Es un discurso tecnotópico, ¿sí? Que ni siquiera parte con el celular, que es un discurso tecnotópico que parte ya con el telégrafo. Es decir, en el siglo XIX el telégrafo cumplía las mismas expectativas que hoy día cumple el 5G, y antes cumple el 4G y así, ¿sí? Entonces seguimos, en el fondo, digamos, hay cosas humanas que no cambian mucho al final, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, asumiendo que esto va a pasar, está pasando, ¿ya? ¿Cómo intervenimos, ¿sí? Desde la sociedad este desarrollo tecnológico para darle otros usos, ¿sí? Y en el fondo desde Rizomática, ¿cómo han hecho la reflexión sobre eso a partir de la propia experiencia que ustedes han venido haciendo? Es decir, ¿desde dónde ustedes verían las oportunidades desde el punto de vista, podríamos decir, de la sociedad civil o de los territorios? Buena pregunta. Pues yo creo que dentro de Rizomática pues estamos recién
explorando eso. O sea, un poco estamos ya después de haber reflexionado un poco en los últimos meses y estar expuestos a toda esta información. No sabemos, no tenemos así. ¿Qué vamos a...? No sé, no tengo la menor idea. Yo creo que hay ¿qué hacemos frente a eso? Pues obviamente sería fantástico que hubiera un movimiento ciudadano, pero no veo de dónde va a salir eso. Ojalá se haga, pero no sé si se va a hacer o no. Siendo consumidores, y no es realmente la línea que me gusta mucho, pero en parte es decir, no voy a comprar el refri inteligente. Es también decir, sabes que la propuesta de valor que tú me estás imponiendo, lo rechazo. Yo creo que de ahí también es importante, porque en la medida de que criticamos a Facebook y todo, y Uber y todo ese rollo, también lo usamos felizmente y como hacemos como que, o sea, no somos capaces de ser tan coherentes en esta cuestión, porque la verdad, en muchos aspectos, pues se nos hace más fácil, ¿no? Entonces, frente a eso, son decisiones muy personales. En lo político, pues sí requiere de que nos organicemos. Lo que me preocupa es, si no somos capaces hoy en día de realmente abogar por nuestros derechos digitales de una manera plena, o sea, si no es que hacen un uso indebido desde la misma plataforma de Facebook, alguien va y los roba los datos. O sea, la cantidad de robo de datos que existe fuera de cualquier marco regulatorio es increíble. Entonces, si hacemos los datos, se van a mal usar. Tenemos que tener eso de fondo. ¿Cómo luego organizas en contra de eso? No lo sé. O sea, porque la verdad, eso es lo que me preocupa de esta cuestión, de que esa intensidad va a empezar a llegar a partes de nuestra vida donde no estaba antes. Esa es la parte que me preocupa, de que hay una especie de frontera todavía, de lo cual estos sistemas cibernéticos, internéticos, lo que los quieras llamar, no rebasan todavía. Y con lo que están proponiendo es rebasarlos. O sea, eso es la propuesta de valor, vamos a rebasar estos límites y te va a hacer mucho bien. Así que no te preocupes y luego vemos cómo exactamente va a funcionar. Cuando ya rebasan estas fronteras básicas, que tal vez ya pasó, pero va a ser mucho más intenso. Yo no sé realmente qué hacemos frente a esto, no lo sé. ¿Cuál va a ser la manera en que se expresa el desacuerdo con eso? Tampoco lo sé. Pero me preocupa y por eso vine más que nada para compartir esta preocupación con los demás. Yo quiero nada más como contestando a eso, yo creo que en el caso de la experiencia de Rizomática, el hecho de que Rizomática sí desarrolla una tecnología, pero en realidad quien es propietaria y quien implementa la tecnología es una comunidad indígena en un territorio donde tiene control de ese territorio. El rol de Rizomática y después de lo que se constituyó como Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias ha sido el de acompañar a esas comunidades a la implementación de esa tecnología. Y lo más interesante es que ese acompañamiento no es intervencionista, sino que es un acompañamiento pedagógico, en el sentido de que ambas partes están aprendiendo del otro. Es como una relación dialéctica ahí, de decir, mira, nosotros tenemos la capacidad de poder decirte que ahora tú, propietario de esta red de telefonía, estás logrando captar una cantidad de datos de las personas que usan la telefonía ahí adentro, que tu comunidad, o sea, tu asamblea como sujeto social, tienes que hacerte cargo de qué haces con esos datos, a quién le das acceso, por cuánto tiempo lo vas a conservar, cuándo lo borras, dónde lo guardas, ¿no? Y en ese sentido se va creando una conciencia por parte de quienes son propietarios, ¿no? de esa red, y por otro lado las organizaciones que hacen ese acompañamiento empiezan a aprender que hay dinámicas que permiten a las comunidades tomar esas discusiones como discusiones propias internas. Entonces yo siento que el acompañamiento, o sea, yo diría que una de las cosas que hay que hacer efectivamente es, no sé, por ejemplo, en una sociedad de consumo como la que estamos, yo no veo que estemos fortaleciendo los órganos independientes de derechos del consumidor. Por el contrario, se van adelgazando cada vez más, ¿no? Entonces,
ese tipo de instancias deberían ser instancias que empiecen a poner este límite de que exista la opción de no comprar un refrigerador que se conecte. El problema va a ser que en 5 años no va a haber un solo refrigerador en el mercado que no se conecte. Entonces, tu refrigerador que duraba 30 años, un día va a morir y vas a tener que estar obligadamente comprando un refrigerador que se conecte. Y ese es el problema, que no va a haber la opción de yo no me quiero conectar. Que es como ahora, ¿no? O sea, olvídate que se te ocurre no tener un celular, porque es que hay una condena social porque no tienes un celular, ¿no? Y entonces es un poco porque la narrativa ha sido construida desde el sentido que quieren poner los poderosos, ¿no? Entonces tenemos, o sea, para mí lo que ahora es así como donde siento que tenemos como que cultivar mucho es cómo vamos a acompañar este proceso. ¿Cómo vamos a crear del acompañamiento una pedagogía para poder hablar de estas cosas entre nosotras, ¿no? Como personas, y no sentir como que, hay unos usuarios que no somos nosotras, ¿no? Porque somos usuarias, o sea, no sé, como que no desdoblar, digamos, ahí el rol. Quería hacer un comentario. Por allá había otro. Había varios, sí. Sí, yo quería hacer una alcance al respecto. Yo lo veo desde el tema ambientalista. Y yo creo que ya vamos a formar un grupo contra el 5G. Hay 180 científicos y médicos en 36 países que recomiendan la moratoria de este aparato, que no se instale aún, porque todavía no está claro cuáles son lo que va a tener de perjudicial a la salud, tal como cuando luchamos contra las antenas que nos ponían en todas partes. Dice también de que hay para zonas urbanas, para que esta cuestión funcione a gran escala, tienen que haber antenas cada 10 o 12 casas en áreas urbanas. O sea, es una barbaridad. Sí. Y esto, la 5G conduce al aumento masivo de la expresión de radiación inalámbrica. Entonces, como ambientalistas, nosotros nos vamos a oponer, pero fuertemente. Ahora, este negocio de la 5G, obviamente que es de las grandes potencias. Estados Unidos está en lucha con China por este puesto porque cree que Huawei lo va a espiar, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos lo va a lograr ahora en 2019, los chinos en 2020. Pero van a ser muchos más porque China es más grande. Entonces, para mí esto es un negocio solamente. Y nosotros no tenemos por qué meternos. Nosotros, un país chico como Chile, que no tenemos grandes, prácticamente nos quedamos sin industria, porque todas se vendieron. Entonces que lo hagan los grandes, pero nosotros tenemos que tener alguna posibilidad de lucha al respecto. ¿Sí? A mí personalmente lo que me preocupa es lo que decía además que es quién va a regular estos datos, quién va a tener acceso a estos datos y las decisiones que se pueden tomar con los datos. Entonces, por ejemplo, en un país como Chile, donde no está ni siquiera regularizado bien la tecnología, cuál es el alcance al que uno puede llegar, ¿quién acá en Chile, mirando a menor escala, se va a hacer cargo de ver que los datos estén en manos seguras, que no se vendan como en otros países para, no sé, ya sea ofrecer un producto porque yo tengo ciertas preferencias o cosas así? O sea, me gustaría saber qué opinión da la UIT respecto a la seguridad de los datos, o no sé, manifiesta respecto. La UIT no se mete en esta cuestión, hay otros espacios. La UIT quiere meterse ahí, bueno, vamos a hablar de eso. Otro cuento, otra charla completa. Sí. Sí, yo creo que bien, o sea, se escuchado todos los comentarios, o sea, términos también de la infraestructura, porque, o sea, si bien la infraestructura es un tema vital para poder implementar esta nueva tecnología, y lo vemos, o sea, actualmente en Chile, o sea, el tema de la energía eléctrica es tan inviable en términos climáticos que, o sea, que la región metropolitana, que siendo en términos de densidad, con 2 miligramos ya se corta toda la red y nuestro sistema depende también, está centralizado en la minería, la gran industria, pero no está desarrollada la infraestructura para el uso común, para nosotros. Entonces, ahí yo creo que es la primera cosa de preocupación, ¿cómo vamos a implementar la infraestructura? Yo creo que ya en otros servicios similares que son estratégicos y vitales, no está. O sea, después de los últimos 10 años no se ha mejorado y no se ha actualizado tampoco. Lo otro, que es lo que planteaba ella, el tema de legislación, que si bien el ejercicio, por ejemplo, en la grande urbe, donde ya
hay algunos ejercicios de 5G, si esto también ha ido de la mano con una legislación a la par, también que vaya desarrollando y protegiendo también al usuario, porque vemos que la gran industria o la industria, o sea, militar también va a tener sus aseguramientos ya de su información, pero el resto, ¿cómo nos vamos a proteger? Si eso también los países, China, Corea, o sea, Estados Unidos, ha desarrollado algún tipo de legislación que vaya en esa dirección, porque, o sea, si bien nos podemos sumar a la 5G, yo creo que sí, o sea, el avance tecnológico tiene que existir, o sea, el desarrollo humano tiene que avanzar, no tiene que retroceder, pero ese no puede ir en contra tampoco y a costa de nuestro desarrollo también. O sea, yo creo que eso vamos a concentrar, o sea, en términos de opinión, lo que era de la infraestructura, pero como consulta si hay algunos ejercicios en términos legislativos y si hay algunos, o sea, experimentos de la cual el mundo social podemos empezar a apretar, porque si bien, y pasa, yo difiero con ella, o sea, aquí en Chile se siguen vendiendo datos y se venden nuestros datos todos los días. O sea, ir a la farmacia a comprar un medicamento, hay que meter el RUT. En el supermercado entregamos el RUT. Entonces, nuestros datos ya nos han educado para que le entreguemos nuestros datos gratuitamente. Y cuando hay un cierto desconocimiento, lo envuelven y lo enmascaran y finalmente igual nos restringen los datos. No hay legislación, nuestros datos lo ingresamos en cualquier lado, nos los roban igual. Sí. Bueno, nada más para tocar la primera parte de tu pregunta. Como el despliegue de la infraestructura es tan complejo, también están desarrollando estrategias para, pues, calmar a la gente y sus preocupaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, las localidades, municipalidades, no pueden negarle el permiso al solicitante. O sea, crearon una ley desde el órgano regulador de comunicaciones que dice: tienes que responderle al operador en tanto tiempo y no puedes cobrar más de esto, y básicamente no le puedes decir que no. Porque muchas localidades, por lo mismo, en foros como este, la gente dijo: ¿sabes qué? Nos preocupa esto, queremos esperar, queremos que haya más estudios, bla, 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 bla. Aquí no. Y los telcos les hicieron una demanda con el regulador de las telecomunicaciones, que es federal, y el federal dijo: tu localidad no puedes limitar el despliegue de esa infraestructura. Imaginen en Estados Unidos, eso ya es nacional. Y fueron a la corte y perdieron las localidades, y así entonces la empresa de telecomunicaciones dice: yo quiero poner un transmisor ahí, la localidad básicamente por ley le tiene que entregar el permiso. Entonces la capacidad de organización local de decir queremos, no queremos, cómo queremos, quedó. Eso es en Estados Unidos. En Chile, y me imagino que si quieren hacer algo así, también lo hacen, ¿no? No lo dudo. Pasó por la antena. Sí. Hay mano allá, acá. Quiero hacer una pregunta relacionada. Perdón, él estaba. Yo te quería hacer una consulta que es más política que técnica y nada, pero quería preguntar tu opinión sobre cuál es el efecto que puede tener la reconversión de recursos, énfasis que está haciendo en el mundo de las telcos en el tema del 5G con respecto a otras iniciativas que se están haciendo en temas de cobertura. Yo creo que yo trabajo en una organización de sociedad civil en temas de derecho y tecnología, y yo creo que nos cabe una autocrítica bien importante de que nos hemos dedicado mucho a vigilancia, nos hemos dedicado mucho a propiedad intelectual, mucho a protección de datos personales, muchos montón de cosas que son súper legítimas, pero hemos dejado un poco de lado la necesidad por aumentar el acceso a la población a Internet. Yo porque Chile tenía cifras muy triunfalistas. En Chile el 84% de la gente tiene conexión a Internet, pero si tú te pones a ver las cifras un poquito más desagregadas, claro, el 84% tiene conexión a Internet, pero de ese porcentaje la explosión que ha habido del año 2003 hasta la fecha es móvil. Y nosotros queremos que la gente tenga acceso a Internet para investigar, para estudiar, para acceder a puestos de trabajo, un Internet como que la cayó mi cría en el fondo, que te abre el mundo, y eso no lo tienes tú con tu acceso a Internet, es a través de un celular semi-inteligente con 5.000 pesos de datos de prepago al mes. Eso es para WhatsApp, eso es para Facebook, pero eso no es el Internet que nosotros
amamos y conocemos. Entonces, yo no sé si el hecho de que estas empresas tengan tanto énfasis en el tema de 5G, con estas antenas que tienen que estar cada 12 cuadras, es algo que es rentable para las empresas, pero significa mejorar mucho la conectividad de los conectados, el desmedro de las comunidades locales, fondo de las comunidades rurales, etcétera, etcétera, o si efectivamente uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces quería ver si tú me podías explicar si tú crees que efectivamente hay una transferencia de recursos, que uno podría decir que se aumenta la brecha digital. Pues precisamente esta pregunta es lo que me tiene aquí, porque fui a una de esas conferencias grandes y ahora antes decía conectando a todos. Eso era el lema de estas, no sé, de la GSMA, ¿no? El grupo de la industria celular, conectando a todos. Y ahora es conectando a todos y todo. Entonces ya el énfasis ya se movió así. Cualquier cosa lo vamos a conectar, no importa si es una persona o una cosa. Y precisamente por una cuestión de dinero y recursos, no van a ampliar la cobertura en ningún lado. Si no tienes internet ahora, con esto no lo vas a tener. Es menos probable que lo tendrás, porque el dinero... Están en el mitad de un campo, poner una antena cada 400 metros. Y además el énfasis, porque por un tiempo estas empresas tenían una presión por parte de los reguladores, oye, pues conectan a todos por favor, que lograron como frenar y medio hacerse los güeyes, como decimos en medio, o sea, no hacerlo, ¿no? Siempre dicen, lo vamos a hacer mañana. Ya con eso, esta presión mínima que sea por parte del regulador sobre ampliar el acceso a más gente es construyeme el 5G en estos puntos importantes que lo necesito, y ya con eso cumpliste con todas tus obligaciones. Entonces yo escribí hasta todo un artículo sobre lo que yo veo como el efecto de todo el énfasis yéndose a 5G, y sí, saca mucha energía del otro tema de fondo, que es cómo aseguramos una conectividad significativa de los seres humanos para que puedan desenvolverse y desarrollarse como seres humanos, versus tenemos que conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, que puede ser o no relacionado con el bienestar de la sociedad. Puede ser que sacan algo ahí maravilloso, pero no es el enfoque, no es su principal razón de ser, ¿no? Entonces, si se hace, va a ser por accidente, digamos. Hay algo que me hizo pensar, algo que dijiste tú, y es estamos colonizados, en el sentido de estamos acostumbrados a dar el root cuando compramos un medicamento, por ejemplo, que no es obligatorio, pero lo hemos naturalizado totalmente. También hemos naturalizado que el espectro es una cosa que se nos quita y que se nos vende el acceso. En este sentido, ustedes tienen una experiencia maravillosa que yo creo que es conocida por todos los que estamos aquí de apropiación, ¿no? De tomar el espectro y recuperarlo y hacer algo con él en beneficio de las personas, de las comunidades, etc. Entonces, mi pregunta es si ustedes han identificado en el análisis técnico y como de las tendencias que están involucradas en esto, si el 5G permite una mayor apropiación. Lo planteo en 2 ejes, digamos. Uno es si en términos legales permite una mayor apropiación. Me refiero a legales como dentro del marco legal, ¿ya? Dentro de lo colonizado, dentro de lo acostumbrados que estamos a hacer todo por la regla, ¿no? Pero hay otro eje y hay otra forma, o hay otra óptica de esto, que es que la regulación, la legislación sigue lo que tiene relación con lo que la costumbre impone también, establece, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto de muchos mayores dispositivos, mucha mayor cantidad de dispositivos conectados, mucha mayor ancho de banda, etc., ¿qué pasaría si uno dice, no, pues si el espectro me pertenece, yo ya estoy cabreado, que decimos nosotros acá, estoy aburrido de que se nos imponga la manera de ocupar el espectro, y me lo apropio, y no hago digamos, por ejemplo, hay radiobases que pueden funcionar en 5,8 GHz, 4G. Puedo hacer mi propia 4G en mi casa, ¿ya? Es ilegal hoy día. Pero ustedes tienen una experiencia, no hablo de necesariamente legitimando ilegal, pero sí de lo fácil que es. Entonces, mi pregunta es, ¿se ve en este movimiento algún incremento de esa facilidad? Que a lo mejor nos permitiría en algún momento apropiarnos y decir, oye, fuck it, estoy aquí en unos pueblos donde no han hecho nada, así que voy a poner mi propia 5G y la voy a poner súper bien y me va a costar súper barato
y lo voy a tener listo. Sí, siempre existe la opción. Mira, en parte, esta discusión sobre el espectro, yo creo que sí tenemos argumentos, justo por lo que acabo de decir, sí nos abre un momento de poder meter nuestros argumentos, porque van a estar haciendo consultas. Ahora, luego, bueno, en fin, las consultas de consulta a veces sirven, a veces no, pero a lo que me refiero es, los mismos reguladores y la misma industria, o sea, ya no pueden seguir con el cuento de espérame, mañana te voy a conectar. Ya dejaron ese discurso por un lado. Entonces eso permite que nosotros ofrecemos una alternativa. Porque antes cuando ofrecimos esta alternativa siempre fue aguanta, Movistar, Claro, se van a encargar. Tú cálmate, ¿no? Calma, tú por aquí. Y sí, nosotros en México sí logramos pues llegar más allá y acceder al espectro y todo. Pero siempre dentro de un contexto en que no, realmente, eventualmente van a llegar los grandes y los van a despasar. Eso ya no va a pasar. Y eso ya no va a pasar y tal vez es una buena oportunidad para que hagamos lo nuestro. O sea, yo lo veo así, por eso también me interesa que a partir de entender los discursos y narrativas y tropos de 5G, saber dónde nos tenemos que colocar nosotros, que nos preocupa otras cuestiones como la conectividad, el acceso a espectro, los derechos y todo. Porque frente a eso siento que sí nos abre una posibilidad. Entonces, por ejemplo, participamos en poner los comentarios en Colombia, que dicen vamos a empezar a licitar espectro 5G en Colombia, proceso de comentarios públicos. Y en los documentos del mismo gobierno dice 5G no va a servir para cobertura rural. Ellos mismos lo dicen. Entonces dices, ok, a partir de esta línea donde ustedes dijeron eso, entonces nuestra propuesta para que sí se haga es esto. Y más o menos lo tienen, digo, dentro de lo razonable lo tienen que tomar en cuenta. Y sí, 4G, ya tenemos un prototipo de 4G que podemos desplegar mañana y estamos gestionando permisos para el espectro. Y todo está dentro de un marco de decir, si ustedes van a estar ocupando un montón de espectro, algo que no toqué ahora es que 5G, la cantidad de espectro que requiere es sin precedentes en la historia de la humanidad en términos de entregar espectro. O sea, para 4G entregaron como 1 GHz max, para todo 4G. Para esto son como 15 GHz de espectro. O sea, es una cantidad, y la mayoría en las bandas milimétricas, que tampoco nos sirven. ¿Me entiendes? Y eso es lo bueno. Estas bandas de 28 están hablando de poner cosas en 40 GHz, en 50 GHz. O sea, es así como de aquí para acá. Pasar, no sé, 1 terabyte de información por segundo. Dices, ok, sirve de algo en algún contexto, pero no en el pueblo, ¿me entiendes? Y no en mi casa. Entonces ahí sí nos abre una posibilidad de decir, mira, manda todo para milimétrico, todo 5G milimétrico, que bueno, y nosotros déjanos 700, déjanos 800, déjanos 900, y nosotros vamos a, pues, tomar las riendas y hacer lo nuestro. Yo creo que sí, por fin se abrió eso, porque en el momento que ellos dejaron de decir, nosotros sí vamos a hacer eso, aunque no tenían ningún plan de hacerlo, y empezaron a decir, vamos por otros lados del 5G, sí nos abre un espacio, y ojalá desde ahí es donde podemos proponer cosas. Niels, luego tú. Una pregunta bien burra tal vez, pero si hoy vemos, Neta, tú que dices así como que esto es más un paradigma que algo que existe, entonces si nos aparece por el celular una red 5G así como en el aeropuerto o como en una casa, entonces ¿esto es marketing o esto es una realidad o como de esto es como para acostumbrarnos, para crear como el deseo de estar? Porque sí, es puro show. O sea, en Estados Unidos, de hecho, uno de los operadores en Estados Unidos empezó a llamar su red 5G porque era no sé. Y el otro operador los demandaron en la corte diciendo están haciendo creer a la gente que ya tiene una red de 5G cuando era otra cosa. Entonces sí, todavía no tiene, tu dispositivo no hace 5G, te lo puedo garantizar. Pero ya te lo vendieron. Sí, ya está ahí. Ya lo pagaste. Sí, pensando un poco en el fondo, cómo se podría enfrentar la implementación de este tipo de tecnología. Yo creo que en parte la clave es pensar que
el principal problema en términos tecnológicos es que aleja la posibilidad de la autonomía tecnológica, ¿no? En el sentido de que quedan corporaciones con alianzas con estados donde ni siquiera saben cuál es la finalidad o la implementación inmediata que podría tener. Ya lo están haciendo, pero lo que evidentemente se puede notar es que perdemos autonomía tecnológica en los datos, también en la infraestructura, en la posibilidad de decidir si queremos participar o no. Y yo creo que antes de poder pensar en qué movilización o movimiento podría haber para poder enfrentarnos, como anterior a eso, pensar qué modelo de sociedad queremos y cómo nos relacionamos con la tecnología. Y ahí, por ejemplo, Rizoma es claramente un ejemplo muy importante porque hay toda una idea base de la comunidad, de cómo se comparte la información, y quizás si podemos empezar a enfatizar ese tipo de ejemplos u otras prácticas tecnológicas que ya existen, como las tecnologías P2P, como compartir información por medio de torres, implementar cifrado en nuestras comunicaciones, compartirlas primero para que poder generar una práctica en la cual tenga sentido poder compartir información de manera autónoma. Quizás luego de eso tenga más sentido pensar por qué deberíamos ponernos redes 5G. No sé qué opinión pueden tener respecto de... Mira, o sea, nosotros de ahí venimos, de ahí proponemos, de ahí por ahí nos quedamos haciendo cosas y proponiendo, seguro. Y parte del porqué también de esta charla es entender cuál es nuestra capacidad real de frente de todo eso. O sea, sí podemos seguir construyendo lo nuestro y de hecho podíamos construir una red 5G propia. Sí o sea, desde lo tecnológico, estos estándares están más abiertos de cierta manera, porque quieren que muchas cosas se conecten ahí, pero eso no es el punto. El punto es justo lo que tú dices, las propuestas tecnológicas que vienen desde nosotros, sí están. Lo que yo percibo y lo que yo veo es que cada vez más, estos de la mayoría siempre fueron hechos asumiendo una arquitectura abierta de Internet, muchos de estos. Y esto está tratando de eliminar esta arquitectura abierta de Internet. Entonces, sobre estas redes, que son ya la capa de infraestructura, ¿qué vas a realmente poder hacer? O sea, una cosa que dijo el compañero que ya se fue del edge computing. O sea, esta idea de tener la capacidad de procesamiento en el borde de la red, no en el núcleo, permite que te entreguen servicios que funcionan muy bien. Por ejemplo, YouTube. Básicamente funciona el YouTube, o sea, mágicamente, tratas de hacer un streaming, tratas de hostear tu propio video en un sitio web, es un desastre, o sea, se puede, pero no funciona. Antes todo era así, pero luego las personas con mucho dinero crearon sistemas que funcionan mejor, o sea, tenemos que entender de que la calidad para el usuario, el que va a estar viendo ese video, es más amigable. El YouTube con la conexión más de mierda que hay sirve, porque te están mandando el video de 2 cuadras de tu casa, dentro de tu proveedor de internet tiene el rack de YouTube. Entonces, frente a eso sí me preocupa, porque digo, en algún momento, por cómo somos como sociedad, buscamos ser cómodos. Y estas propuestas requieren de un nivel de involucramiento que no sé exactamente cómo hacer. Nosotros que trabajamos en áreas donde no hay otra opción, es más fácil, la verdad. O sea, siendo honesto, es más fácil porque es, ok, quieren tener esto, vamos a tener que construirlo de cero en conjunto. Y no va a ser la comodidad pura, porque así es en la vida. Pero nosotros que vivimos en ciudad, pasamos mucho tiempo tratando de evitar estas cuestiones. Agarran la basura y lo tiran, quién sabe dónde lo tiran, pero mientras que lo tiran lejos de mi casa, todo bien. O sea, ya tenemos ciertas cuestiones socioculturales que no nos favorecen cuando empezamos a hablar de esas otras herramientas. Y sí, definitivamente. No solo por 5G, pero toda la arquitectura de las redes en general se está alterando de una manera en que cada vez es más difícil hostear tus propios servicios y que funcionen de cierta confiabilidad. O sea, cosas que deberían estar funcionando de maravilla, no. Porque toda la capacidad de la fibra se rutea así, los mismos en México no hacen interconexión en puntos neutros. El tráfico de la red.
porque hay un monopolio y ellos dicen, no, yo no voy a hacer interconexión neutra. Entonces está su red y todas las otras redes conectan a esta red, entonces ellos luego deciden a qué darle prioridad y a qué no. En fin, yo creo que tenemos, por tercos, tenemos que seguir ahí, pero también me preocupa, o sea, no lo veo tan fácil. Mira, hay 2 preguntas más, o 3, las últimas 3 están bien para ir cerrando, si alguien quiere la palabra nos dice. Está Javier, el compañero allá, y bueno, a mí me preocupa de todo este proceso tecnológico que la gente ha sido acaparada por las diversas industrias. O sea, incluso hasta los estados cada vez están pasando a un segundo plano, y no digamos la sociedad civil, que es paradójico porque en el espacio UIT y luego lo que pasa en los estados aparentemente son espacios participativos que están abiertos, reuniones públicas, se calendarizan en los grupos, pero luego en la práctica al final ¿qué agentes tienen capacidad de mandar personal especializado a esas reuniones? ¿Qué tipo de temas se tocan, que al final son muy tecnificados? Entonces para la sociedad civil es muy complicado participar en esos espacios. Entonces claro, en la práctica no se está participando ni del diseño ni de las decisiones, y luego además técnicamente hay un desconocimiento muy grande. Yo creo que en ese aspecto incluso estamos, yo creo que en peor situación que como pasaba con la radio y la televisión, donde digamos que la sociedad civil creo que tuvo más capacidad por lo menos de incidir y crear sus propios medios de comunicación. Y yo con esta nueva tecnología como que tengo la impresión de que cada vez para la sociedad civil puede llegar a ser hasta más difícil apropiarnos de esta tecnología, ¿no? Viendo por ejemplo el caso de la telefonía comunitaria, en realidad no hay tantas experiencias de telefonía comunitaria si lo comparamos con el antecedente analógico que sería la radiodifusión comunitaria, ¿no? Y luego esa falta de participación de la sociedad civil se traslada a los países, porque si vemos ahora la recién consulta pública que acaba de iniciar la Subtel con respecto al 5G, es pura apariencia de consulta que no es consulta, porque es llamar consulta a una cosa que es te doy un folleto informativo de lo que ya he decidido y no te digo cómo lo he decidido ni con quién he hablado, y luego al final de todo te hago dos preguntas que son anecdóticas, ¿no? Y lo sustancial, ¿quién lo ha decidido, no? Luego entonces es preocupante porque en la apariencia de todos estos procesos son como aparentemente democráticos y en realidad no. Entonces creo que nos la están colando por todos los lados, y además el asunto puede ser bien dramático porque la intensidad que puede tener esto incluso a niveles de control es tremendo, ¿no? O sea, van a poder tener todos los datos de todo lo que hacemos, qué no hacemos, con lo cual la propia inteligencia artificial ya vas a saber si a quién votas, a quién no votas, si eres un disidente o no. Entonces eso, o sea, bien sutil todo y bien invisible, pero bien problemático toda la cuestión. Entonces y creo que el diseño es algo clave. Si la sociedad civil no participó del diseño de la tecnología, va a ser mucho más complicado su control, va a ser mucho más complicado reapropiarnos de esa tecnología o poder hacer iniciativas, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto como que el peligro puede ser mayor aún. Sí, a veces lo que nosotros hemos encontrado es que a veces es más fácil que en el país, o sea, más fácil hacer las cosas en la UIT mismo que en el país. O sea, es más fácil que hables con la persona de Subtel en una reunión de la UIT en Ginebra que aquí, a la vuelta. Eso me ha pasado muchas veces. Pero sí, es efectivamente participar en todo. Las reuniones del 3GPP ni tengo idea, o sea, no, olvídalo. De la UIT hay 1 millón de reuniones en lugares muy exóticos y son largos. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de participar y a veces no podemos. Por ejemplo, la reunión al final de este año donde se va como codificar por final a 5G en el Congreso Mundial de las Radiocomunicaciones va a ser en un resort en Egipto durante 1 mes, ¿no? Y normalmente están en Dubái, están en Singapur. O sea, mandamos a nuestra gente y tiene que dormir literalmente en el sofá de un conocido que tenemos de uno de los telcos.
que es buena onda, dice así, puede quedar. Porque no podemos tener a alguien 3 semanas en Dubái. No se puede, o sea, es imposible. Entonces, tenemos un punto que queremos agregar a la gente de no sé qué documento por ahí, resolución no sé cuál, que diga, y las mismas, o sea, una pendejada ahí que quieres meter, y tienes que tener a alguien en Dubái por 3 semanas, y luego el otro, y comité de estudios. Es imposible como sociedad civil. Pero los estados yo creo que también están teniendo dificultad para mantener ese El mismo ritmo. Estado mexicano ahora nos habla a nosotros, dice, oye, ¿pueden ir ustedes por nosotros? Que digo, qué bueno. Pero la industria sí tiene capacidad. Pero dice, nos van a financiar el viaje, no, por la austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Del nuevo presidente, no tenemos dinero para mandar gente a esas reuniones, pero sabemos que ustedes tienen una plata de no sé qué fundación, mejor vayan ustedes. Así, y eso es México, que es un país de 130 millones de personas. Luego Haití, Bolivia, no van, no. Pero las industrias mandan a todos sus séquito de abogados. Entonces, normalmente cuando terminamos esos espacios, realmente la delegación de los países está conformado por gente de las empresas. Entonces ahora tenemos una bronca con los Emiratis, los de los Emiratis Árabes, porque hay un operador ahí que no sé quién le dijo, oye, tú vas a atacar a esta gente para que no puedan prosperar sus cosas. Cada vez que vamos a algún lugar tenemos unos árabes atacándonos que no tienen nada que ver con nada, lo que ni les importa a ellos, ni donde vamos a hacer algo, y están ahí sí como saca esta gente de aquí. Así es, ya nos cacharon, pues, también. Ya nos tienen. Allá, el compañero y fue el señor que está acá adelante. Me gustaría pensar que hay una diferencia o toda una perspectiva en la que uno puede separar distintos ámbitos en lo que afecta al 5G a nuestra dinámica, a nuestras comunicaciones. Porque hay ámbitos en los que el 5G realmente genera cambios solamente por ser una tecnología nueva. Por ejemplo, tener antenas en lugares donde antes no había. Pero hay otros ámbitos en los que la tecnología se podría pensar que es agnóstica a las otras dinámicas que conviven con ella. Por ejemplo, los datos personales. Los datos personales da lo mismo si la velocidad es lenta o la velocidad rápida, porque dependen de temas legales, dependen de la regulación, dependen de temas políticos. Entonces, de repente, como sociedad civil, si queremos ver ese tipo de problemas, podemos partir por cuestiones que no son tecnológicas, que son políticas. Por ejemplo, hemos hablado ya varias veces del tema del root de las farmacias. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hablar de qué pasa con el 5G y nuestros datos personales si no empezamos mucho antes? Si no empezamos a votar por leyes o votar por personas que apoyan nuestra seguridad desde el root para el default del supermercado, y cuestiones que son agnósticas a la tecnología. En este sentido, el 5G amplía los horizontes, bota ciertas barreras, pero la discusión para el tema de los datos personales sigue estando del lado político, sigue estando en el control de temas que nosotros sí podemos de repente tener inferencia y no depende de si la tecnología es rápida o no. Y en ese sentido, mi área mi campo de desarrollo tiene que ver con blockchain, que es una tecnología que viene, que es como le llaman la cuarta revolución industrial. Y para explicar un poco más o menos el impacto que tiene, hay un documental que salió hace poco en Netflix, que pueden ver ahí en su celular 4G, donde sale Steve Jobs hablando de el primer experimento que hizo con Steve Wozniak, cuando hacían llamadas de larga distancia a través del teléfono. Porque resulta que el protocolo por el que se hacían llamadas de larga distancia era a través de unos pulsos, de unos tonos con cierta frecuencia, que viajaban en la misma banda por la que viajaba la voz. Entonces tú, si tenías la máquina, si sabías cómo emitir esos pulsos, podías decirle al operador, yo soy una máquina y necesito hacer una llamada a larga distancia, y el operador te reconoce esos pulsos como una solicitud legítima, a pesar de que uno sea un individuo, y te abría el canal, digamos. Entonces Steve Jobs
hizo llamadas de larga distancia por miles de dólares de forma completamente gratuita porque él tenía el conocimiento técnico para hacerse pasar por una máquina frente al teléfono. Y ese fue el inicio de la industria de Apple, básicamente, porque de ahí en adelante se motivó con empezar a modificar la red. Entonces resulta que, ¿qué pasó ahí? Pasó que las compañías, como la grande industria, confiaron en que al poner a disposición de la gente una tecnología, la gente no iba a sacar mayor provecho y no pusieron barreras. Entonces ahí estaba y la gente lo usó y bueno, después tuvieron que bloquearlo porque si no todo el mundo podría hacer replicar la máquina de Steve Jobs y se la llamada a larga distancia gratis. Ahora con el internet pasa algo parecido. Se podría decir que en la última década hubo un intento del mercado, digamos, para atraer gente, para conectar a la gente y le vendían conéctate. Y el impulso era conectar a la mayor cantidad de gente posible a esta nueva industria. Y ahora nosotros estamos conectados, casi no podemos tener una decisión al respecto porque todo se basa en eso, pero también tenemos una herramienta disponible, tenemos el internet, tenemos el protocolo básico de internet a nuestra disposición, tenemos aparatos que se pueden conectar por muy bajo costo a internet y hay gente que también está, igual que Steve Jobs en ese momento, sacando provecho y llevan haciéndolo harto tiempo. Entonces blockchain es una tecnología que permite generar redes, igual que el P2P, cuando uno descarga un torrent como un bit de cada computador, blockchain permite ejecutar código, ejecutar programas y guardar información en redes enormes de computadores que están en todo el mundo. Y la gracia que tiene es que permite dinámicas en las que se llama el algoritmo Slave, donde un código que se está ejecutando en miles de computadores simultáneamente no puede ser modificado, no puede ser hackeado. Entonces, tú puedes confiar en el dato porque nadie lo puede modificar. Un dato que se generó se queda ahí y se queda para siempre porque básicamente tendrías que hackear todos los computadores del mundo al mismo tiempo. Entonces, cuando el algoritmo es ley, existen nuevas posibilidades que son súper interesantes. Por ejemplo, cuando tú tienes que darle a tu operador de salud, por ejemplo, tu edad, te piden ya, ¿qué año naciste? Yo nací en el 78 y con eso sabes que tú tienes, no sé cuántos años tiene alguien que nació en el 78, ponle 43 años. Porque así lo verifican y de repente necesitas entregar tu carnet para que sepas que tú tienes 43 años, o tienes que entregar tu RUT para que sepan cuál fue el año y así calcularlo. Entonces cuando el algoritmo es ley, tú vas a tener un algoritmo, básicamente una fórmula, que sabe ese año y el operador de salud solamente necesita ir a preguntarle al algoritmo cuántos años tiene Peter y el algoritmo sabe que Peter nació en 78, entonces te dice tiene 43 años. Y el operador de salud nunca necesita saber cuál es tu edad, nunca necesita saber cuál es si tú eres mayor de 18 años, solo necesitas saber un sí o un no. O el resultado. En el fondo, existen nuevas posibilidades para la protección de datos, existen nuevas posibilidades a partir de estas nuevas tecnologías. ¿Esto es considerado esta vía, por ejemplo, como una posible protección o como una posible resistencia a esta tecnología y a los riesgos que presenta? Así directamente blockchain pues siempre lo estamos conversando, pero así concretamente no es algo que hemos mirado, por también no entender muchas veces para dónde, ¿no? O cómo exactamente implementarlo de una manera fácil. Y también, como bien dijiste tú, sentimos que igual que el tema es más político que tecnológico, o sea, no siento que el blockchain nos va a salvar de todo. Aunque es interesante y tiene ciertas aplicaciones interesantes. Seguimos. Señor. Yo quisiera presentarme. Mi nombre es Oscar Cabello. Yo tengo 66 años y empecé a jugar con equipos de radio a los 10 años. Transmisores, le quemé mucha radio a mi padre, nunca me retó, particularmente. A los 15 saqué licencia de radioaficionado aquí en Chile, soy radioaficionado hasta el día de hoy. Y mi sueño era estudiar ingeniería y gracias a Dios lo conseguí. Soy ingeniero electricista y me he dedicado casi toda mi vida a telecomunicaciones. Y como parte de mi trabajo
Ya, también he cooperado en forma voluntaria con una entidad que ustedes muchos conocen, que es CONADECO, que es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de este país, que dio una pelea bien interesante, que ya en muchos agentes formadores voluntarios, como el Consejo de Comunicación, por la banda 700 MHz, que es un caso histórico, porque logramos que el Estado revirtiera una licitación donde se había acumulado demasiado espectro para nuestro operador principal sin dejar espectro para nuestro operador. Eso es el trámite y yo espero que se implemente. Pero quiero hacer un par de reflexiones con ustedes. ¿Ya? Y tú dijiste algo muy importante, Peter. Yo creo que los operadores grandes, comparto tu idea, no están conversando. Porque efectivamente ellos nos están obligando. O sea, alguien nos obliga. Yo no sé si son los gobiernos, si son los fabricantes o todos a la vez. Pero los operadores ven esto con mucho temor porque ellos dicen, oye, tenemos una red 4G, no la hemos rentabilizado todavía y ya tengo que botarla y hacer todo nuevo, cambiar los terminales. Entonces, yo comparto esa opinión y creo que efectivamente, por algún lado, esto se va a demorar un poco más de lo que los fabricantes o todos los gobiernos quieren. Yo no estoy contra el 5G, yo creo que es una posibilidad interesante, pero sí soy más bien partidario de que se introduzca gradualmente la medida que la gente lo requiera. Ahora, la gente reclama, todos reclaman, no quiero una antena, no quiero que se metan los chinos, no quiero que se metan los americanos, quiero que me espíen, pero todos queremos celulares, todos necesitamos celulares, todos necesitamos comunicaciones para trabajar en casa. Mientras más información haya, menos energía gasto. Yo, si puedo trabajar en mi casa, me ahorro el viaje en auto al centro, eso es muchísima energía que se ahorra, muchísima contaminación, muchísimo Transantiago, gracias a que puedo trabajar en mi casa. Yo creo que 5G en las bandas altas, milimétricas, es una tremenda posibilidad para expandir una internet fija de calidad que requiere todo el mundo, a un precio menor que por los cables. Eso está por verse. La gente también reclama mucho contra el mercado. Y permítanme que les diga una cosa. Yo creo que gracias al libre mercado es que este país y el mundo ha progresado mucho, sobre todo en telecomunicaciones. Tenemos imperfecciones, soy el primero en reconocerlas. De hecho, la pelea que hicimos por la banda 700 fue por un mercado perfecto. Pero gracias al libre mercado, gracias a que la gente puede expresarse libremente, gracias a que la gente puede invertir cuando hay necesidades, es que tenemos la mayoría de nosotros muy buenas comunicaciones. Nos faltan comunicaciones, nos falta eso natural. Pero yo quiero reiterar eso, o sea, la gente reclama mucho el mercado, pero el mercado lamentablemente es lo que nos da de comer, es lo que nos da de trabajar, es lo que nos da muchas cosas que necesitamos. Ahora, yo creo que si los consumidores están... el secreto del libre mercado es uno solo, que no haya demasiado poder concentrado. Esa es la clave, y esa clave vale para los gobiernos, vale para los grandes fabricantes, para los operadores, que no haya demasiada concentración, que la gente pueda elegir, que la gente pueda entrar, pueda salir del mercado. Yo creo que si hay consumidores suficientemente informados, y eso es lo que estamos fallando, no va a comprar cosas innecesarias. La gente ya compra muchas cosas innecesarias porque me lo mete la televisión, me lo mete la prensa, pero un consumidor educado a lo mejor prefiere pagar un poquito más por el kilovatio hora sabiendo que viene de energías verdes y no va a comprar más barato. Lo que nos falta es educación. Y si la gente está educada, no va a comprar cosas innecesarias, no va a comprar a lo mejor tener todo electrónico. Yo hace poco vi un chiste que me impactó mucho sobre inteligencia artificial. Es un chiste norteamericano pero me gustó. Decía un tipo que lo contó un cómico, pero creo que tiene mucho menos trasfondo. Decía que él tenía un amigo que tenía un paraguas inteligente, un paraguas conectado a internet. Entonces el paraguas le decía, ¿va a llover o no va a llover? Llévame a la oficina. Y el cómico dijo, ahí se invirtieron los papeles. Cuando el paraguas me dice llévame, el hombre es el esclavo y el paraguas el amo. Ese es el gran riesgo de este exceso de información, de este exceso de inteligencia, pero yo espero que el ser humano con la educación logre frenar esto y logre vivir en más armonía con la tecnología. Pero la tecnología es necesaria para todos nosotros. Finalmente quiero decir una cosa, hoy hay una consulta en Chile del Tribunal de Competencia, el que estamos participando, para ver cómo se asigna el espectro futuro. Yo espero que el espectro se asigne de mejor manera en Chile para evitar concentración, ¿ya? Y ahí la propuesta que hizo CONADECO, ojalá que se escuche, es que el espectro ojalá no se reparta más a nivel nacional, que se reparta en las grandes ciudades, a las grandes compañías que van a dar servicio, pero que quieren reservar solo para compañías pequeñas, que en Chile hay mucha compañía pequeña, parecía algo de ustedes, que han logrado hacer cosas que son realmente increíbles y que pocos gobiernos saben. Eso somos partidarios. Y la otra cosa que les quiero decir es la siguiente: todo lo que hemos hablado aquí, todo, la contaminación, si la radiofrecuencia es nociva o no para la salud, el exceso de información, lo tenemos con el 4G ahora. Y este teléfono tiene muchísima información. O sea, aunque no haya 5G, ya saben con quién me comunico, qué es lo que hablo, qué es lo que no hablo. Hay mucha información. Entonces, el problema que tenemos hoy día no es con el 5G, es con las comunicaciones en general. Pero yo quiero decir que al final no somos enemigos de las comunicaciones, necesitamos comunicaciones.
y sobre todo en tu afán. Gracias. Ya, yo creo que ¿qué va a ser? Bueno, 8:20, vamos a cerrar. gracias.